Hola, 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 bienvenidos a Time of Grace en español. ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? Soy yo, Pastor Mike de Time of Grace en español y estoy aquí hoy para platicar de mi nuevo libro, Cuando la vida duele. Estoy con Julia Walta. Bienvenida, Julia. Hola, Pastor Mike, ¿cómo está? Honestamente, nervioso. Oh, no, no debe de estar nerviosa. Sí. Pues eres tú 100% bilingüe, ¿no? Y yo como 71, 72%. Y por eso No, no es cierto. cuando hablo en español me pongo como, ay, Dios, ayúdame. Tengo tanto respeto para los mexicanos y los latinos que pueden hablar entre el inglés y el español fácilmente. Es como impresionante para mí. Es mucho trabajo, ¿no? Sí, no, yo te tengo demasiado respeto. O sea, lo que tú haces, de verdad, yo creo que muy pocas personas lo pueden hacer, honestamente. Así es que te tengo mucho respeto también. Por eso me cuesta trabajo tutearte. Creo que ya te había preguntado de eso, como cómo me dirijo a ti, como tú o como usted, y no No, sé. para mí tú es más fácil, pero Okey, muchas gracias. Mike, Mike. Vamos a platicar de ese libro, Cuando la vida duele, Ujú, acerca del libro de Job y del sufrimiento. Pero primero, para presentarnos, dinos ujú. un poquito de tu vida, de tu herencia, de tu historia, de tu fe en 2 o 3 horas. Ok, vete. Go. Se supone que yo soy quien te debe preguntar No, eso, no, yo no empecé tú a la mí. conversación. Está bien. Bueno, pues yo ya llevo viviendo en Estados Unidos como, ¿qué serían? 20 años, más de 20 años. Ok, Entonces, sí soy bilingüe, pero todavía hay palabritas y cosas que nunca uno termina de aprender, en cualquier idioma, siempre sí, pasa lo claro, mismo. claro. Estoy casada, tengo hijos, tengo 3 hijos, tengo un hombrecito, bueno, un muchacho de 20 y 2 niñas, una de 16 y una chiquita de 6, y vivimos en el estado de Milwaukee. Y, yo a lo que me dedico es a traducir materiales de cualquier tipo de material, del español al inglés y del inglés al español. Y también, soy una mujer cristiana, Mm. entonces, que creo en Dios, y por eso me da mucho gusto hacer esto contigo. Wow, wow, impresionante. Y tu esposo es un pastor también, ¿no? Sí, sí, Wow, también. wow. Es complicada, ¿no? Y bonita y difícil ser la esposa de un pastor. ¿De Sí, acuerdo? sí, 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 sí. No entremos en esos temas porque es Okey. difícil. No ¿Cuántas tenemos horas tiempo para quieres eso. estar aquí? Ay, perfecto. Pues mucho gusto. Es un placer platicar contigo hoy. Igual. Okey, empecemos, ¿ah? Sí, y pues dinos de ti. Bueno, ya hablamos de mí, ahora háblanos de ti. Sí, me llamo Mike, soy pastor aquí en el estado de Wisconsin, vivo al norte de Chicago, más o menos 3 horas. Tengo 43 años. Ay, ya llegaron las arrugas y las canas y estoy como con un pie en la tumba. Eso No es cierto. Bueno, está, todos, está todos. volando la vida. Si soy casado también, me casé con mi primera novia, se llama Kim. Y ya tenemos, ¿cuántos? 21 años de ser casados. Soy papá de 2 hijas, 2 teenagers. Mi Brooklyn, mi hija mayor, tiene 16 años y la Mayacita tiene un nombre bien mexicano, ¿no? Maya Fe. Oh, Sí, y por eso nos encanta la cultura mexicana y por eso escogimos hace 15 años Maya Fe, Fe, como la fe en Dios, es su ujú. nombre. Tiene 15 años. Soy aficionado del fútbol. De hecho, mira, Oh, mira, mira, traje hace muchos años, como, no sé, 15, 20 años, me enamoré de las Águilas del América. oh, ten cuidado con decir No, esas cosas en no, México. no me odien, pero mira, mira, tengo un peluche, una aguilita aquí en mi oficina Oh, sí es y cierto. si aprieto su mano, dice, ¡Hey! Sí, Hay muchos entonces, aficionados, sí. De hecho, yo tengo una sobrina que se llama América. en serio. Sí, y ya te imaginarás por qué. Ay, wow.
¿Y a Entonces, quién se va? sí. ¿A las Chivas? No, no, no. Pero sí, Pues está muy, muy bien. Sí, es un placer estar aquí. muy Entonces, vamos a platicar de este libro, ¿no? Cuando la vida sí, duele. sí, sí. ¿Cuántos ese es tu primer libro? O cuéntanos un poquito más acerca yo quiero saber, o sea, ¿cómo empezaste a hacer libros? Y en español. Sí, fue una sorpresa para mí. Hace, ¿cuántos? 5 o 6 años empecé a trabajar con Time of Grace, que Okey. es, ¿cómo lo expresamos? Como un ministerio para alcanzar muchas personas por la televisión, por el internet, las redes sociales, el radio, los libros. Entonces, en ese momento empecé a escribir mucho. Ya tengo como 10, 15, 20 libros en inglés. Pero el año pasado empezamos como una nueva etapa de nuestro ministerio Time of Grace en español y decidimos a traducir unos libros míos, como 3 palabras que cambiarán tu vida. El libro Tabú está ya traducido o no, en el proceso de ser traducido. Um, Creo, oh, sí. creo que sí. Pero sí, hoy vamos a hablar del segundo libro en esa lista, se llama Cuando la vida duele. En inglés fue When Life Hurts. Y se trata del libro de Job, del sufrimiento y todo eso. Y yo sé que vamos a hablar de esos temas hoy. ¿Cuándo empezaste a escribir este libro? Porque lo escribiste primero en inglés, ¿verdad? Este es un Sí. libro que ha salido en inglés. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué decidiste o quién decidió? O sea, te vino, tuviste un sueño, no sé. Dijiste: "Mañana voy a escribir un libro acerca de Job". ¿Qué pasó? ¿Cómo se originó la idea de escribir este libro? Sí, pues soy ser humano, obviamente, y soy pastor. Y como pastor veo los momentos mejores de la vida de una persona y los peores. Aquí en mi oficina, cada día, cada semana, hay como milagros y salvación y bendición, y hay dolor y sufrimiento, divorcio, problemas, asuntos bien difíciles. Y, y noté, me di cuenta de que en esos momentos del sufrimiento, una de 2 cosas puede pasar. O nos acercamos a Dios o nos desviamos de Dios. En inglés a veces digo, we get bitter or better. Ujú, un Nuestra juego de fe, palabras ahí, sí. como se pone mejor, como dependemos totalmente de Dios en esos momentos, o gritamos al cielo como, ¿cómo es Dios que voy a sufrir así? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me bendices? ¿Estás escuchándome? ¿Me amas o qué? Entonces, en esos momentos he visto de cerca que, wow, la vida duele. Tarde o temprano la vida duele, pero quiero que más personas se acercan a Dios en esos momentos. Y eso fue como la semilla, la raíz de este libro. ¿Y de dónde proviene el título? Sí, el título, honestamente, no es el título original. ¿Sabías eso? Oh, no, no No, sabía. el título original de una serie de sermones que hice fue ¿En serio, Dios? En Oh, inglés, Seriously, God? seriously, God. Y tiene esta idea de, ¿cómo otra vez sigo sufriendo? Seriously, God? Pero también me encanta este título porque dice cuando la vida duele en vez de si la vida duele. Y tiene esa idea de tarde o temprano todos vamos a sufrir. Job sufrió, mi mamá sufrió, Jesucristo mismo sufrió, los apóstoles sufrieron. Entonces tenemos que prepararnos todos porque no es una condición si la vida duele, sino casi una promesa en este mundo roto y lleno de pecado. Tarde o temprano la vida va a doler. Entonces, ¿cuándo la vida duele? Mucha razón. Y esto es muy cierto, especialmente en mi cultura, en la cultura, bueno, yo soy de México, olvidé decir eso, yo nací y fui criada en México. Nos dicen mucho eso de niños, nos dicen, pórtate bien o Dios te va a castigar. Haz esto o si no, Dios te va a castigar. De Mm, verdad, así es. mm, Y sí, que la gente me diga si sí o no, a ver cómo crecieron, porque bueno, yo ya soy un millennial, bueno, pasé de los millennials y todo eso. Entonces, no sé ahora cómo se crían los niños, pero en mi época así nos decían, pórtate bien o si no, Dios te va a castigar. So vivimos
vinculados con ese pensamiento de que sí, o sea, Dios castiga. O Mm, sea, si algo malo pasa es porque algo malo hice, ¿verdad? mm, interesante. Y Sí. a veces es cierto, porque a veces hay una consecuencia a nuestro pecado. Ujú. Si, si salgo de mi casa 7 noches por semana y estoy bien borracho todas las noches, voy a tener un castigo de Dios, ¿no? La consecuencia de mi pecado y de mi comportamiento, pero no siempre. Y eso es lo difícil. ¿Recuerdas en Juan capítulo 8 cuando los discípulos vieron a un hombre ciego y su Ujú. pregunta fue, ¿quién pecó? ¿Ese hombre o sus papás? Que es ciego. Y Jesús mismo, ¿qué dijo? Nadie pecó. No, ninguno de los dos. Pero esto le pasó a ese hombre para la gloria de Dios. Entonces es una tensión entre esas dos cosas. A veces el sufrimiento está conectado con nuestro pecado, pero a veces no. Y vamos a hablar de esos momentos. Ok. Mm. ¿Cómo una persona como tú, bueno, no te conozco desde hace mucho tiempo, pero te conozco poco, pero por ejemplo veo tus historias en Instagram y veo a un hombre feliz, próspero, con su familia, bien y todo, y digo, ¿cómo puedes escribir un libro acerca del sufrimiento cuando aparentemente tu vida está muy bien? Entonces, cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo navegas eso? ¿Cómo le hiciste? Buena pregunta. Así es el Internet, ¿no? Siempre suponemos, siempre es feliz, que familia, no tienen problemas, no tienen argumentos en su casa, todo está bien, pero no, honestamente, netamente tienes, ¿puedo usar esa palabra netamente? Se usa en México, ¿no? Sí, La neta es como la verdad es que sí, pero, sí, no puedes usarla. Te es fuerte, perdonamos, no puedo te decir eso perdon como cristiano. no, sí puedes decir, pero no sé, como que no mucho. Ok. Sí, si quieres decirlo, puedes decirlo. Es muy coloquial, Ok, ok, muy bien. Ok, okey. honestamente. Puedo decir, Honestamente, sí. sí, honestamente no he sufrido como muchas personas. Tengo un matrimonio feliz. Mis hijas son más o menos como tienen su salud. Tengo una chamba, ¿no? Un puesto, un trabajo. Am, pero sí, he sufrido de varias maneras. Las críticas. Acabo de tener una cirugía aquí en mi rodilla. Se colapsó mi pulmón durante mis años en la universidad. Okey. Am, Cuando yo criaba, mi papá no como creía en Dios y eso fue como un dolor espiritual, emocional para mí. Entonces no es una vida llena de tragedias y todo eso, pero sí he sufrido un poquito. Y también yo diría que muchas veces podemos entender bien la palabra de Dios cuando no estamos sufriendo. Cuando llega el sufrimiento y el dolor, como tenemos estas nubes en nuestro cerebro y la emoción es tan fuerte que muchas veces Ujú. gritamos y no podemos leer la Biblia muy bien. Entonces, para mí, eso es un momento muy claro y quiero aprovechar como mi salud y mi buena vida para entender la palabra y enseñar esa misma palabra. Sí. No, y eso está bien porque vivimos y yo también me agrego, vivimos en Estados Unidos donde tenemos una calidad de vida muy buena. Mm, Yo creo que ninguno de nosotros podemos decir que sufrimos realmente, mm, ¿verdad? Tenemos paz, a la mayoría de nosotros tenemos buenos trabajos, tenemos la capacidad de salir de vacaciones y cosas así que no le pasan al resto del mundo, ¿verdad? mm. Entonces, pero estaba yo leyendo en tu libro también que mencionaste en el primer capítulo, una historia acerca de ti, de tu familia, de tu hermano. ¿Nos Ujú. podrías contar un poquito acerca de eso? Sí, sí. Yo no he sufrido hasta el momento mucho, pero mi mamá y mi papá sí. Como 1 año, 2 años después de mi nacimiento, nació mi hermano menor, se llamaba James, pero Ujú. cuando nació fue muy enfermo y desgraciadamente no se recuperó. Murió a las 6 semanas. Y para mí, mi madre, wow, estoy tan agradecido de mi madre, porque en vez de enojarse con Dios,
en vez de gritar a los cielos, en vez de evitar la iglesia, la palabra de Dios, la oración, mi mamá decidió a correr hacia Dios. Mi mamá se dijo en su propio corazón, necesito Dios en este momento. En mi dolor no voy a echarle la culpa a mi Padre Celestial, voy a confiar en Él y como agarrar sus promesas. Y muchas veces, Julia, pienso en eso. Si mi mamá se hubiera enojado demasiado, ¿qué me habría pasado con mi fe, con mi relación con la iglesia, con la palabra de Dios? Entonces, cuando pienso en ese momento, oh, gracias, 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 Señor, que mi mamá no corrió hacia la incredulidad, pero Ujú. hacia Jesús, porque creo que de muchas maneras eso me salvó. Sí, sí, en tu libro le pones a tu hermano, llamas a tu hermano Jimmy, que me Mm, parece muy tierno también, muy mm, tierno. Y eso tiene que ver con la vida de Job también, ¿verdad? Porque al principio, como tú dices, era un hombre recto, como que no se lo merecía realmente, ujú, sí podemos hablar, pero también en el libro y en la Biblia también, eso me llama un poquito la curiosidad. Sí, tuve un poquito de curiosidad cuando escuché las palabras que dice que eh, vinieron los hijos de Dios y hablar con Dios. Entonces es cuando Satanás empieza, se muestra enfrente de Dios y ujú, empieza a hablar con Dios, ¿verdad? Y le pregunta a Dios, ¿de dónde vienes? Este, y Satanás le dice, vengo de rondar el mundo, ¿verdad? ujú. Y cómo es que el diablo le empieza a preguntar a Dios, pues cosas acerca de, bueno, más bien Dios le dice a Satanás, ¿verdad? ¿Qué piensas de Job? Como Mm, Dios mismo fue el que como que inició la conversación. sí. Y yo me quedé como que, ok, espérate, ¿Dios quiere hacer sufrir a Job? Cómo es que él trae la conversación? ¿Cómo es que él invita a Satanás a ver a Job? Sí, es un capítulo bien interesante. Así empieza la historia, ¿no? El Sí, libro de Job tiene 41, 42 capítulos y eso pasa del principio, sí, como sí, sí. decimos en inglés, from the jump, como Sí. del primer momento Ah, empieza la acción. Pero para mí no es como una trampa, un truco, es un padre bien, bien orgulloso de su hijo. Como Dios está okey. pensando en Job, como estoy tan orgulloso de la fe que mi hijo Job tiene en mí. Satanás, eres la mentirosa y el malvado. ¿Has visto mi hijo? No, como no está allí con sus hijos, Satanás, está conmigo y mi familia. Entonces yo veo como un padre orgulloso, casi jactándose de su hijo Job. Pastor Mike, sí, esta es la primera vez que yo, me encuentro con la historia de Job. Mm. ¿Por dónde empiezo a leer? Bueno, lógicamente por el principio, ¿verdad? Como que tiene sentido, lógicamente por el principio. Pero si nos pudiera decir, okey, esto es lo importante, Mm. ¿verdad? Porque son demasiados, son 40 y ¿cuántos libros? O capítulos, perdón. 42. 42. Entonces, durante esos 42, pues sí, es pesado. Pero como usted había dicho antes, empieza la historia de Job, empieza pum, 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 bien rápido. Pero ¿por dónde? ¿Verdad? Si tenemos que, esta es nuestra primera vez Sí, escuchando acerca de Job, de este mm, libro. sí, pregunta excelente. Am, para mí siempre es la mejor idea empezar con las palabras de Dios en vez de las palabras de un hombre. Oh, Entonces, okey. me encanta mi libro, Cuando la vida duele, y tiene muchas como versículos del libro de Job dentro de este libro. Pero sí, puedes agarrar una Biblia o buscar una Biblia online y buscar el libro de Job y puedes leer si tienes más o menos 2 horas en total. Entonces, en una semana o en 2 semanas puedes leer toda la historia. Pero un aviso, creo que 35 de los 42 capítulos, la mayor parte, es una discusión muy fuerte entre Job y sus amigos. Oh, sí. Entonces, si eres nuevo a la Biblia o nueva a la Biblia, vas a decir como que son como chicos, ¿no? Se quejan y gritan y acusan y se defienden a sí mismos. Entonces, prepárate,
Es una buena idea leer todo, pero para mí cuando la vida duele es como un resumen más corto para entender el contexto y los capítulos antes tal vez de leerlo todo. Sí, qué bueno que me respondes eso, porque eso me hace pensar mucho, okey, ¿cómo es? A veces tenemos esa pregunta, okey, ¿por qué Dios? ¿Por qué dejas que el sufrimiento pase? Mm, O sea, ¿de dónde comienza este sufrimiento? mm, Pues ya aclaramos un poco, ¿verdad? No es culpa a veces, no es un castigo de Dios, ujú, a veces sí. ¿Cómo sabemos de si Dios es quien nos da el sufrimiento o mm. de dónde proviene el sufrimiento? Wow. Eso es una pregunta importantísima, ¿no? Y también, en mi opinión, es una pregunta bien peligrosa. ¿Y sabes por qué, Julia? Porque no lo sabemos. Vemos, sí, sí, ¿Qué, sí. qué voy a decir? ¿Es culpa mía? ¿Es una prueba de fe? ¿Es parte del plan y propósito de Dios? Y no hay una página en mi Biblia que dice, oh, cuando Julia Walta está sufriendo, la causa fue y el propósito es, y Mike, cuando tu hermanito murió, el gran plan de Dios para glorificar el nombre de Jesús era uno y dos y tres. Entonces, desgraciadamente, la Biblia no nos dice esas cosas. Y cada persona que tiene dolor en su vida, en su cuerpo, en su casa, como gritamos, ¿por qué? ¿Por qué? Dios, dame una razón. Y lo interesante del libro de Job es que Dios no revela su razón a su hijo querido Job. No le dice, escucha Job, yo estaba platicando con Satanás y él me dijo, y por eso yo le dije a él, y por eso empezó tu sufrimiento. No, ni una palabra de eso a Job. Job tiene que confiar que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios tiene un plan y no es un plan revelado, es un plan misterioso. Entonces es un libro que se trata de nuestra fe y confianza en los planes escondidos de Dios. Ay, qué bonito, qué bueno que lo pones así, porque siempre yo creo que esa es la pregunta de todos nosotros. ¿Por qué yo? O sea, ¿por qué Mm, a mí? mm, O sea, ¿qué de verdad esto muy malo? ¿Qué he hecho? Entonces, es bueno aclarar o ver la perspectiva de Dios, ¿verdad? Y también estaba yo pensando en este libro. Dije, bueno, este libro es un libro cristiano, pero puede ayudar a la gente también, o puede ayudar a las personas a aliviar el sufrimiento, aunque no sean cristianos, mm. ¿verdad? ¿Cierto? Cierto, okey. Y en la historia de Job, después de que Job, tiene, pues, si vamos un poquito a lo que le pasó una cosa detrás de otra. O sea, fue como pum, 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 ¿verdad? Ujú, Mataron a sus hijos, perdió todo. O sea, yo no me imagino que eso nos pase a alguien de nosotros, ¿verdad? ujú, Y luego Job cae de rodillas frente a Dios. mm, Y entonces es cuando se rasga su ropa ujú. y dice esas famosas palabras, ¿verdad? Sí. De que estoy aquí, pero el acto de arrodillarse ante Dios y decir, aquí estoy, Ujú. debajo de ti, adorándote. ¿Nos puedes decir un poquito acerca de ese acto de Job? ¿Qué significa? Sí. Sí, copié sus palabras exactas. Dijo Job al final del capítulo uno: el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Si Dios me da riqueza o si Dios me quita esa riqueza, si Dios me da esta familia, si Dios me quita esa familia. En cada momento, en cada situación voy a bendecir y alabar el santo nombre de Dios. Y para mí eso es como la clave del libro de Job, que Dios en sí mismo es digno de nuestro amor, de nuestra confianza y de nuestra fe. No amamos a Dios porque me dio un carro, me dio una casa, me dio estas dos hijas. No, no, el amor es basada en el carácter y Dios mismo, no en las cosas que Dios me da. Sí, pues ese es el título del capítulo 2. ¿Cómo alabar a Dios en medio del sufrimiento? Ujú, Y, y yo creo que no sabemos cómo. No sabemos cómo hacerlo, cuál es
la mejor forma, porque aparte también tenemos tipos de sufrimiento, ¿verdad? A veces no solamente es el dolor físico, Sí. a veces la gente puede tener o cualquier persona puede tener una vida perfectamente o buena, ¿verdad? Visiblemente, pero hay problemas de la mente también, ¿verdad? Que pueden Ujú, suceder. ujú. ¿Y cómo navegar, cómo sobrevivir una tragedia? Ujú. ¿Cómo la sobrevivió Job? ¿Qué es lo que hizo? Sí, cuando hablamos de esas palabras de Job, bendito sea el nombre del Señor. Para mí eso es como una pista, un clue, que tenía Job esta idea de Dios tan grande que hasta en los momentos peores de su vida podía decir, pero bendito sea el nombre del Señor. Si tú y yo tenemos esta idea de, wow, este es el Dios que me creó, es el Dios que envió a su único hijo Jesús para perdonarme y limpiarme de mi pecado y salvarme para la eternidad. Ese es el Dios que me va a dar una eternidad de felicidad en su presencia después de esta vida. Si nos enfocamos en las características y calidades de Dios, podemos aguantar esos momentos difíciles. Si no veo las bendiciones que tengo en Jesucristo mismo, si mi vida es como aquí y ahora, mi salud, mi dinero, mi casa, mi familia, estoy en shaky ground, ¿no? En tierra como, ¿qué sería la palabra? Movedizas, sí, movedizas. Ajá. Pero Sí. si tengo esta idea de un Dios grande y glorioso que me amó en Cristo, tengo una roca y el sufrimiento no me puede matar. ¿Cómo podemos dejar de sufrir como cristianos? Am, si tú como pastor, ¿qué es lo que le puedes decir a las personas que van a encontrar en este libro cuando están pasando alguna tragedia o están en una etapa de sufrimiento y están cansados y están Ujú, agobiados y sienten que ya no hay salida, ujú, que Dios los ha abandonado o que simplemente no tienen las fuerzas ujú, para seguir adelante? ¿Cómo podemos dejar de sufrir? Eh, Porque a lo mejor entendemos el porqué, ujú. pero ¿cómo le hacemos? A lo mejor físicamente no podemos. ¿Cómo podemos hacer eso, Mike? Sí, es complicado, ¿no? Sí, como pastor, si agarro mi Biblia y encuentro, el libro este, en capítulo este, en versículo este, dice eso. ¿Está bien? ¿No vemos? Like, no, no, no. El dolor y el sufrimiento es complicado, es emocional. Entonces, para mí, siempre quiero empezar con la empatía, como, ay, lo siento tanto. Amabas por tantos años ese hombre, el año pasado murió y como el peso de la soledad. Tienes Ujú, cáncer y estás sufriendo con el quimioterapia y todo eso. Entonces, quiero como sentarme en el sufrimiento con otra persona. La Biblia nos dice como cristianos que debemos sufrir con los que están sufriendo. ujú, Entonces, quiero empezar allí, no con las respuestas y los versículos, sino con mi corazón y el amor cristiano. Después quiero ofrecer la esperanza de la vida eterna, que sí, ha pasado un año, 2 años, 5 años con tu dolor, pero vendrá un día en Jesucristo cuando todo esto va a acabarse. No, okey. no, no vas a vivir así por los siglos de los siglos. Tienes una esperanza, un lugar en el cielo con Dios y no hay sufrimiento y no hay muerte y no hay soledad y no hay depresión. Entonces quiero sentarme aquí con empatía, quiero ofrecer como un fin del sufrimiento y en el medio de esos dos momentos quiero ofrecer la presencia de Dios. Como si Dios te va a guiar, Dios te va a pastorear. En ese momento, día tras día, Dios va a darte tu espíritu y el gozo en Cristo. Y en este momento no puedes como imaginar un año más o 10 años más de esto, pero Dios te va a acompañar y te va a dar todo lo que necesitas en esos momentos. Sí, y también muestra un poco de cómo la historia de Job, mm,
podríamos decir que Job se quejó o Job se dio el tiempo para sufrir. Mm. No sé si me estoy expresando bien o entiendes lo que quiero decir, como, eh, ¿crees que Job se quejó o Job, después de todo lo que pasó, simplemente hizo lo natural, que Mm. es sentir el dolor? Al principio, Job, en mi opinión, sufrió bien, pero después de Okey. mucho tiempo, Ujú, no, creo que se quejó y aún peor, acusó a Dios. ujú. Dijo cosas fuertes, ¿no? Como, Sí, quiero ir a la corte en frente de un juez y voy a acusar a Dios porque esto no es justo y no merezco esto. Entonces, al final de la historia, Job tiene que arrepentirse, ¿no? Y sí, admitir que estaba haciendo. ¿Cómo es que yo, como ser humano, acusé a Dios de no ser justo? Entonces, para mí, eso es un tema muy interesante que hasta los hombres más fuertes en su fe van a tener que luchar para aguantar ese dolor. Y para nosotros es igual, como cuidado, 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 que no acusas a Dios de no ser justo. O un día vas a decir, ay, ¿qué hice yo? ¿Cómo, how did I dare to sí, decir algo ¿cómo así? pude? Sí, ¿cómo pude? Yeah. Sí, ¿cómo pude hablar así de Dios? Sí, y Dios lo baja, en México decimos, de bajarte de tu nube. Dios lo baja de su nube, ¿verdad? Ok, Ujú, Job piensa que está hasta acá, está aquí, que es sabio, que es todo, ¿verdad? Tenía todo, tenía todo el poder mm, este, que una persona en el mundo puede tener. Y después le pasa esto y sí, Dios lo baja y le dice, ¿quién eres tú? ¿Cuáles son esas palabras que dice? ¿En dónde estabas tú cuando creé el universo, mm, verdad? ujú, Entonces le recuerda que somos pecadores, entonces a veces es bueno también el sufrimiento, siento que nos ayuda a bajarnos de nuestra nube y a decir, ok, tú te crees mucho, pero realmente ujú. yo soy quien te ha proveído todo esto, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Entonces, y en la historia también habla algo de muy importante que creo que abordas en tu libro, es el concepto de la comunidad, Mm, ¿verdad? Cuando sus amigos de Job van a verlo, mm. ¿verdad? Sí, sí. Y, y a veces nosotros en nuestro dolor queremos hacer lo contrario, o sea, no queremos ver a nadie, no queremos escuchar a nadie, no queremos que nadie se entere de nada malo que nos está pasando, Mm, pero en la historia de Job, sus amigos lo van a ver. ¿Qué nos puedes decir acerca de estos amigos que estos amigos hicieron? sí. Qué es bueno? ¿Qué podemos aprender de eso? Sí, la comunidad en esos momentos difíciles es necesaria y es complicada, ¿no? Si estoy sufriendo y llegas tú a mi casa, gracias a Dios, está Julia para ayudarme, pero dentro de una hora vas a decir algo que me ofende, ¿no? Como Sí. con las mejores intenciones vas a decir esto y voy a pensar, ay, cómo esta mujer no entiende mi dolor, ¿cómo puede decir eso? Dios tiene un plan. ¿Quién es Dios para tener un plan así? Entonces, hay esta tensión entre la necesidad de una comunidad y la dificultad de una comunidad y tenemos que tener muchísima paciencia con la persona que está sufriendo y también con los amigos de esa persona porque no somos Jesucristo, obviamente. Ujú. Muchas veces nos equivocamos con nuestras palabras y para mí eso es verdad, especialmente en medio de esos momentos cuando la vida duele. Sí. Am, también algo que me ayudó mucho a entender eso fue cuando, bueno, hablabas en tu libro, hablas un poquito de cuando pasó lo de tu hermano, tu mamá fue a ver al pastor, ¿verdad? Sí, llamó por teléfono. Llamó por teléfono Ajá. y ¿y cuáles fueron las palabras que creo que fue la esposa del pastor, ¿verdad? Sí, La, eso. es- la esposa del pastor. Y eso tiene que ver porque
creo que tenemos que ser conscientes, como ahorita, ¿verdad? Necesitamos a la comunidad, pero a veces no sabemos cómo acercarnos a la persona que está sufriendo, no sabemos qué decirle Sí, y a veces no sabemos qué decirnos a nosotros mismos en medio de sí, este sufrimiento. sí. Sí, la Y esposa del pastor, mi mamá, la primera vez, la primera cosa que hizo fue llamar al pastor y contestó la esposa y dijo, oh, gracias a Dios, está en el cielo tu hijo Jimmy. Y sí, fue cierto, pero se olvidó esa mujer de la empatía y ujú. como la compasión de, ay, lo siento tanto. Se olvidó de esa parte completamente y, wow, eso fue difícil escuchar para mi mamá. Entonces, para mí la lección es que si vamos a equivocarnos en esto, y es mejor admitir eso al principio, como si está sufriendo Julia, puedo decir, hey Julia, te amo en Cristo, quiero ayudarte, realmente no sé qué decir en este momento, no te quiero ofender, te quiero ayudar y estoy aquí para ayudar, entonces perdóname si digo algo tonto, perdóname si se me olvida de decir algo muy importante. Estoy aquí como tu hermano en Cristo y te quiero ayudar. Y si tenemos ese concepto que somos seres humanos, somos pecadores, pero estamos aquí en la cosa juntos para ayudarnos el uno al otro, eso nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Solo empatía, ¿verdad? Empatía es muy importante. Y también estaba yo pensando acerca de que, bueno, como al principio dijiste, ok, este es Dios que está orgulloso de Job. Básicamente Dios está alardeando ante Satanás y le está diciendo, este es mi hijo y él me ama. Y entonces Satanás le dice, a ver, espérate tantito, Ujú, ¿de verdad te ama? ujú, Como lo está diciendo, pues tal vez no, te ama porque le has dado todo, ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, lo que quiero decir es que Dios nos pone pruebas para que nosotros mostremos nuestro amor a Dios. Sí, creo que sí. Ah, Si Dios nos hubiera dado una vida perfecta, ¿cómo sabríamos la diferencia entre un amor verdadero a Dios o cómo estoy usando a Dios para conseguir esta vida perfecta? Entonces, la prueba para mí está dentro o después del dolor. Si voy a la iglesia, si rezo, si oro todas las noches, en el medio de mi dolor, es una prueba fuerte que Dios, si me da una vida perfecta y cómoda o no, te voy a alabar. Y eso es poderosa, ¿no? Cuando estás en la iglesia los domingos y ves un hombre con muchos problemas o una mujer que tiene un pleito con su familia, pero todavía están ahí para alabar al santo nombre de Jesús. Ah, esa es fe verdadera. Esas personas no están usando a Dios, realmente aman a Dios y tenemos la prueba aquí enfrente de nuestros ojos. wow. Eso pues es difícil porque no sabemos entonces cuándo Dios nos va a probar, ¿verdad? Ujú. Nos va a decir, a ver si realmente me amas o no me amas. Y ah, estaba yo pensando al mismo tiempo, ok, Satanás está en medio de esto, Mm, ¿verdad? Y a veces no lo vemos, a veces culpamos a nosotros mismos, a nuestro propio, a lo que hacemos ujú. o a lo que pensamos o a Dios. Usualmente primero culpamos a Dios, ¿verdad? De algo malo que pasa, pero nos olvidamos de Satanás, Mm. ¿verdad? Él está ahí en medio. ¿Cuál es el papel que juega Satanás en medio del sufrimiento? Sí, tiene un papel específico. Quiere convencernos que Dios no es amor. Okay, Y eso es todo. okay. Sí, nos puede distraer de ese pensamiento que Dios es amor, punto. Sí, es amor. Sí, envió a Jesús para perdonarme y salvarme. Tiene que ser amor. Pero Satanás quiere usar nuestros problemas temporales para robarnos de una bendición eterna, ¿no?
decir, no, ¿cómo es amor? Dios es amor. Si fueras tú Dios, ¿harías esto? ¿No darías el trabajo? ¿No restaurarías como ese matrimonio? No, Dios, no, Dios es amor, es un chiste, ¿no? Entonces, tenemos que cuidarnos con esa mentira. Es poderosa y en el momento del dolor nos puede convencer. Y por eso tenemos que enfocarnos y pensar y mirar a la cruz de Cristo y decir, a pesar de todo, tiene que ser amor. Mira, está ahí mi perdón, mi vida, mi salvación. Si Dios tiene que ser amor, y en el nombre de Cristo decimos, amén. ¿Qué mensaje podrías darle a las personas que vemos la no respuesta de Dios? O sea, la respuesta de Dios es como silenciosa Mm, o no vemos la presencia de Dios en medio del sufrimiento. mm. ¿Cómo podemos, qué les podríamos decir o qué es lo que tratas de decir en tu libro acerca de esto? Sí, en inglés a veces digo, we don't know why, but we do know who. Okay. No sabemos por qué. No hay una respuesta en la Biblia por mi dolor específico. No sabemos por qué, pero sí sabemos quién. ¿Quién es Dios? Dios es amor. Dios es mi Padre Celestial. Dios es mi Salvador, mi Rey, mi Redentor, el que envió a su único Hijo Jesús. Entonces, si podemos repetir eso, ¿por qué Dios? ¿Por qué? La Biblia dice no sabemos por qué, pero sí sabemos quién. Conocemos a quién, nuestro Padre Celestial y Salvador. Okay. Y al final del libro de Job, sabemos que Dios le restauró a Job todo lo que tenía y más, Ujú. ¿verdad? Sí. Entonces, a veces siento que algunas personas podrían decir, bueno, entonces tengo que sufrir Ujú, para que después Dios me dé mucho más de lo que yo tenía, ujú. eh, porque estaba yo leyendo el libro de Job y entonces digo, bueno, pero entonces le devolvió más al final de lo que tenía. Entonces digo, yo tengo que sufrir para que Dios me dé prosperidad, mucho más prosperidad. Mm. ¿Qué opinas de eso? De una manera estoy de acuerdo. Ok, interesante. Sí, yo creo que en el nombre de Jesús tendré prosperidad, sin duda. Ok. Antes de mi muerte, mm, es dudoso. Ok, oh, ok, ok. Como Sí. si Dios decidió a darle a Job muchas bendiciones antes de su muerte. Pero Ujú. sí tenemos esa promesa, si Dios no nos restaura todo en esta vida, sí lo hará en la vida que viene. Entonces, queremos protegernos de esa idea que en un año o 2 años o en 5 años Dios me va a dar el dinero, el carro, la familia, los hijos y todo. No, la Biblia no dice eso. Tiene la descripción y la historia de Job, pero no dice, y hijo de Dios, siempre sale así, con dinero y con familia, con matrimonio. Entonces, no, la Biblia no nos da esa promesa de prosperidad en esta vida, pero en la vida venidera, 100% seguro. Ay, pues es un consuelo, eso es un gran consuelo para los cristianos. Y algo que también me gusta mucho de tu libro, que no hemos hablado mucho de eso, es que aparte, después de cada capítulo viene una oración. Mm, Yo estaba leyendo tu libro una vez y estaba yo, bueno, me fui de vacaciones aquí cerquita, que se llama Wisconsin Dells, ¿verdad? Y entonces llevé mi libro y estoy ahí en la alberca y entonces estoy leyendo tu libro y de verdad se me salieron las lágrimas. Yo estaba como la gente, yo dije que nadie me vea llorar porque hay unas oraciones muy bonitas en tu libro mm, y yo siento que esa es también una gran diferencia entre los libros pues cristianos, que por ujú, ejemplo, sí te enseñan, está el capítulo ahí, pero me agrada mucho la idea de que pusiste la oración al final y también que hay un estudio después. ujú, ujú, Eso me encanta porque a veces yo escucho personas que dicen, bueno, ya leí el libro, pero ahora, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo ujú. lo aplico en mi vida?
Entonces, bueno, solamente quería comentarte, agradecerte que De me nada. gustó mucho. Yo no tuve nada que ver con el libro, pero me agradó mucho las dos ideas y y pues nada más eso, que estuvo muy bien, me agrada mucho. Eh, es un buen libro, podríamos hablar muchísimo acerca del libro, de cada detalle, porque la historia de Job Mm. es increíble, ¿verdad? Desde el momento en que a mí me impacta, por ejemplo, el momento ese en que se arrodilló Job, que se rasuró la cabeza, Mm. ¿verdad? Si no han leído el libro de Job, por favor, tienen que leerlo Sí, porque es increíble. sí, sí, estoy de acuerdo. Hay 66 libros en la Biblia, pero Job, si estás sufriendo, si la vida te duele, eso es un buen libro para empezar y como salir de esa desesperación y esa falta de confianza y reencontrar tu gozo y tu paz en Cristo. Le estaba yo comentando que me encantó la idea de que después de cada capítulo hay una oración y las oraciones me parecen muy bonitas, que hasta me hicieron llorar, pero también hay, tenemos unos estudios ahí después. Mm. Y a mí me gusta porque a mí me gusta estudiar. De niña no me gustaba estudiar, pero ahora, pero ahora sí me gusta estudiar. Entonces, es algo que no siempre aparecen en los libros, en cualquier libro y especialmente un libro cristiano. Entonces me agradó mucho esa idea. ¿Nos podría dar un ejemplo de lo que vamos a encontrar en este estudio? Sí, sí, buena pregunta. Para mí hay una gran diferencia entre leer algo y meditar en algo. Incluso con la Biblia, puedo leer un capítulo de la Biblia, pero sí, ok, me voy al trabajo y no como pauso y me siento y pienso en el contenido del libro, como no crece muchísimo mi fe. Y por eso decidimos agregar en cada capítulo, como mencionaste, un estudio bíblico para pensar y profundizar y meditar un poquito de la palabra de Dios. Entonces, una persona que está leyendo la Biblia puede pensar en estas preguntas o puede agregar unos amigos para como un Bible Study Club, un grupito de la iglesia o Ujú. de amigos cristianos para, hey, ¿qué pensaste tú cuando leíste este capítulo? O pregunta número 1 aquí, dice esto del página 20. ¿Qué opinas tú? Y podemos como conversar y aprender y profundizar nuestro entendimiento del capítulo. Sí, podemos escribir porque tiene la mayoría de los estudios, ¿verdad? Tiene como puedes escribir tus propias respuestas Ajá, y ajá. todo eso. Me agrada mucho. Gracias. ¡Oh, Sí. Julia! Ya volaron los minutos, ya llegamos al final de nuestra entrevista. ¿Tienes unas palabras finales para nuestros queridos oyentes? Pues, ¿quién debería leer este libro, Mike? ¿Es Mm, para los que están sufriendo, para los que no están sufriendo? Y si quieres sí, dejar un mensaje final, también dinos. sí, si estás sufriendo, es un buen libro. Está lleno de promesas de Dios, de versículos del Evangelio, promesas del amor de Dios, de su perdón, de sus planes para su vida. Pero como ya mencionamos antes, para mí es aún más importante preparar tu corazón para el sufrimiento que va a venir. Entonces, si todo te va bien en este momento, hoy necesitas aprovechar el momento y la claridad de tu salud y de tu mente para empezar a estudiar las promesas de Dios y esas lecciones acerca del sufrimiento. Entonces, si estás sufriendo, sí, ojalá que puedas leer el libro y si no, también sí. Sí, porque nos prepara, ¿verdad? Porque yo siento que eso es parte también de la vida. Nadie nos prepara para sufrir. No, Nos preparan para el éxito, pero no nos preparan para las cosas difíciles a veces. Y también cómo ayudar a nuestra comunidad. Eh, sí, este libro nos puede ayudar a eso, que aunque no estemos pasando un sufrimiento extremo, podemos ver, ¿verdad?, cómo podemos ayudar a alguien que amamos o queremos, a un hermano o a un sí, vecino. sí, es cierto, es cierto. Pues, muchas gracias, Julia. Fue un placer platicar contigo hoy. Otra vez, amigos, el libro se llama Cuando la vida duele y puedes encontrar tu copia en timeofgrace.org.
RG. Muchas gracias, Mike, también. Sí, Buen de día. nada. Dios te bendiga. Bye. Bendiciones también.